Uno. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los presentes y oyentes. Espero que tengan un excelente día o que hayan pasado un excelente día. Hoy, aquí en Sanate Interiormente, ya hemos cumplido un año de toda esta aventura, de todos estos episodios y estrategias para ustedes. Y sobre todo, como siempre me gusta decir, tenemos a un muy buen invitado, un especial invitado. Así que me gustaría que puedas presentarte, Jorge, que nos comentes un poco de dónde eres y ya luego voy a comentar de qué se trata de este episodio. Ok. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Mi nombre es Jorge Alberto Ochoa. Soy de Ciudad Obregón, Sonora, en México. Tengo 37 años. Soy casado, tengo 2 hijos y soy ingeniero industrial, aunque trabajo en el sector salud, trabajo en una clínica de hospital, pero soy de profesión ingeniero. Ok, qué chévere, muy bueno eso. Entonces, en este episodio, como les decía, va a ser un episodio enfocado directamente en la ansiedad. Vamos a conocer de un caso real, en este caso, el caso de Jorge, acerca de las vivencias directas dentro de, como de descubrir cuáles son como las manifestaciones de la ansiedad, qué es lo que él ha vivido, cómo lo ha experimentado, cómo ha podido sobrellevarlo. Vamos a conocer un poco de eso, de su caso. Pero también vamos a conocer como de unas pequeñas estrategias que ustedes pueden empezar a analizar, además de la vivencia de Jorge, para tomar en cuenta en sus vidas. Así que bueno, bienvenido Jorge a este espacio, que te la pases muy bien durante todo este ratito que vamos a estar hablando. Muchas Ahora, gracias. me gustaría que nos comentaras un poco acerca de, primero que todo, ¿en qué momentos de tu vida has sentido ansiedad? Bueno, pues en diversos momentos, en diversas situaciones. Desde niño, creo yo, empecé a experimentar algunas etapas de ansiedad, aunque pues en ese tiempo yo no lograba identificar qué era ansiedad, ¿no? Yo sentía nerviosismo, sentía eh, situaciones que de pronto me hacían detener un poco mi actividad, pero pues no lo definía totalmente como ansiedad, ¿no? Ya casos más concretos, más específicos, yo tenía una vida muy activa en la escuela, trabajo, etcétera, y hubo dos momentos, 2 episodios en los que me quedé sin actividad, me quedé sin trabajo, me quedé sin escuela, y esos periodos largos de inactividad, pues como que detonaban la ansiedad en mi vida, ¿no? Son 2 episodios que puedo tener yo muy definidos, muy claros, ahora que sé que lo que es la ansiedad, pero antes de eso ya había pequeños momentos, ¿no? En los cuales experimentaba ciertas situaciones, ciertas sensaciones que ahora descubro que eran ansiedad. Claro, y que sobre todo esas sensaciones son muy fuertes en ocasiones. Es como cuando las personas se preguntan, precisamente ayer lo estaba comentando en el taller que estuve brindando sobre la ansiedad y sobre el control de la ansiedad, que es que en ocasiones hablamos de ansiedad como si fueran muchas cosas. Hablamos como ansiedad, como nerviosismo, ansiedad porque son temblores, ansiedad porque tengo muchos pensamientos y muchos de esos pensamientos son catastróficos o son de malestar y que creo que eso genera también mucha tensión. En este momento, tal vez de tu vida, te has dado cuenta como que esos momentos de ansiedad fueron como importantes, fueron muy marcados, puedes decirlo así. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, como te comento, ¿no? En un principio, pues, había situaciones que me pasaban, ¿no? De niño, pero sí esos momentos muy concretos los defino bien por todas las situaciones, todas las sensaciones, emociones que surgieron en su momento y que pues llegaron a un grado de afectarme físicamente. Entonces, mi lógica me decía que yo estaba enfermo de algo, que algo estaba pasando en mi cuerpo, que no estaba bien. Y yo iba con el internista, con el cardiólogo, visité a todos los médicos
habidos y por haber, porque yo tenía la certeza de que había algo en mí, algo no estaba bien, pero no lograba dimensionar qué era, no sabía qué era. Yo no me sentía bien conmigo mismo, me sentía mal físicamente, pero, pero yo sabía que algo no estaba bien. Y los doctores me decían, pues todo está bien, eres tú, tranquilízate, relájate, es el estrés, es esto y el otro, pero no lograba identificarlo como ansiedad. Ok, y que de pronto ya después al estudiar en ti, al estudiar tus reacciones físicas y demás, porque mira que la ansiedad es eso, es una serie de sensaciones y emociones, pero sobre todo que genera tanta tensión corporal, pero tanta tensión también emocional. ¿Por qué? Porque es tan fuerte, es tan marcado y que también depende de las reacciones que uno tiene, porque ahí es cuando uno puede clasificarlo en una enfermedad específica, por ejemplo, como lo dentro del manual diagnóstico que utilizamos, que es el CIE-10, ahí podemos identificar varios, como el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, o que es la ansiedad generalizada, que es otra, o que también son los ataques de pánico, o los trastornos de ataque de pánico. Entonces ahí empezamos como a tener en cuenta todo este tipo de clasificaciones para identificar qué es lo que yo siento y que yo puedo llamarlo como tensión o puedo llamarlo de otra manera, que eso es bueno como identificar. ¿Cuáles eran tal vez las reacciones fisiológicas que tú tenías en esos momentos de ansiedad? Fíjate, curiosamente, te digo, yo identifico dos etapas o dos tiempos muy fuertes, ¿no? En mi vida. Eh, Anteriormente sí tenía así pequeños días de malestar, de incomodidad, una semana si tú quieres, pero no le prestaba atención. Los tiempos más fuertes, el primero fue por allá en el año 2004 más o menos, cuando yo terminé la universidad, dejé de estudiar, dejé de trabajar y empecé a tener mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio, ¿no? No tenía nada que hacer. Y, y empecé a dejar de dormir. De pronto tenía insomnio, no dormía un día, no dormía otro día, y era una acumulación de días de no dormir bien, de estar muy incómodo. Me acostaba con los ojos cerrados, pero yo sabía que estaba despierto y pasaban horas y horas y horas y yo en ese estado de insomnio. Posteriormente, después pues, de muchos días de no dormir, empezaba a tener palpitaciones, empezaba a tener sudoración en la noche, despertaba sudando y decía, ¿qué me pasa? Estoy sudando y está prendido el aire acondicionado y yo sudando y sudando. Eh, Sentía temor, sentía falta de aire, no podía respirar bien, me sentía como que no alcanzaba a respirar, como que mis pulmones no alcanzaban a tomar el suficiente aire y se iban así sumando, sumando las sensaciones, ¿no? De esas etapas. Y posteriormente, pues como que caía en un cuadro depresivo. Empezaba a sentir mucha tristeza, empezaba a sentir miedo, empezaba a sentir mucho nerviosismo. Y la idea que ya detonaba el tiempo de crisis era, me voy a morir. Y yo en mi mente era, me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir. Ahora sé que todos nos vamos a morir, pero en ese momento me aterraba la idea de saber que me iba a morir. No sé cuándo me voy a morir, pero esa era mi preocupación, me voy a morir. Y era lo que detonaba pues todo la sintomatología que te describo, ¿no? Ujú. Que creo que lo primero ahí es que uno analiza que las sensaciones corporales son más fuertes, porque como el tiempo se prolonga, o sea, ya yo no sé qué hacer, se aumentan mis pensamientos, las sensaciones son más marcadas, como la respiración acelerada, como las palpitaciones, como los temblores, como la sensación de que no puedo dormir y doy vueltas en la cama, todo eso es producto de esa misma ansiedad. Y puede que generó o se haya generado una ansiedad, aunque suene redundante, ansiedad generalizada, que es cuando nos focalizamos en como si todo estuviera mal, como si no existiera un sentido de la situación, como si todo fuera súper, súper negativo. Yo creo que puede que en algún momento haya sido una ansiedad generalizada, lo marcado, sin, obviamente, sin diagnosticar y decir, eso fue. Pero también es como darnos cuenta de que tal vez el primer trabajo ahí era manejar las sensaciones y manejar el sueño. ¿Cómo hiciste
con la higiene del sueño? ¿Tuviste nuevos hábitos que practicaste? ¿Cómo trabajaste en eso de la higiene del sueño? Pues sí tuve, bueno, te comento, ¿no? La primera etapa, pues la superé a puro pulmón, por así decirlo, o sea, sin ir a terapia, sin nada, y solo dimos el brinco, ¿no? Este, Ujú. ahí sí no hice ningún cambio. Empecé a trabajar, empecé a hacer otras actividades y se me olvidó quizás la tensión que traía y se me fue. Y en la segunda etapa, cuando volvieron todas esas mismas emociones, que fue por ahí en el año 2015 más o menos, 2016, ya fue cuando llegué a un punto en el que dije, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude porque no puedo, porque, o sea, llegué a sentir mis pensamientos están desbordados y no puedo controlarlos, necesito que alguien me ayude a canalizar bien las cosas. Y bueno, ya en sesiones de terapia, pues la recomendación era caminar, hacer ejercicio, tratar de cansar mi cuerpo, ¿no? De tanta energía que traía para poder descansar en las noches. Ujú. Yo, bueno, soy una persona de que profeso la fe católica y me recomendaban mucho pues la oración, la meditación, y esas cosas para tratar de tranquilizarme, que realmente pues sí eran efectivas, ¿no? El hecho de sumarle actividad física a mi día, de cambiar ciertos hábitos, inclusive hasta de alimentación, para poder tener un tiempo de sueño de calidad. Ay, así es, sobre todo esa palabra de calidad. Mira que tal vez en ese momento se debe generar como unas rutinas antes de dormir. Reconocer que tu espacio debe ser agradable, que tu espacio no sea sinónimo de ansiedad también, que tengas una muy buena organización, que la luz no sea muy directa, que sea una luz tenue, que solamente el cuarto sea para dormir, para descansar, porque a veces utilizamos el cuarto para desayunar, utilizamos el cuarto para comer, utilizamos el cuarto para hacer actividades, para hacer ejercicio, para hacer de todo. Y nos volvemos también un tanto muy sedentarios en el cuarto y empezamos a generar manifestaciones mucho más graves sobre nuestra alimentación y sobre todo las rutinas que uno debería, pues, trabajar de la mejor manera. Y creo que Ujú. puede empezar como de las rutinas de sueño. Me imagino que también dentro de esas rutinas de sueño te diste cuenta que cambiaste varias cosas, como te dijiste, caminar y demás, pero dentro de la rutina de sueño de pronto me podías comentar como, no, de pronto yo dejé de ver televisión, o una hora antes hice tal cosa, como qué cosas estuviste haciendo. Sí, precisamente eso, ¿no? Aunque, para ser sincero, a mí yo era lo contrario. Si estaba el lugar completamente oscuro, no me dormía. Entonces yo sí necesitaba de una luz para poder dormir. Entonces, Curioso, sí, qué llamativo eso. sí, porque inclusive a la actualidad, ¿no? Que gracias a Dios ya no estoy padeciendo esos episodios y esos momentos. Ujú. Necesito luz para dormir. No, completamente oscuro, no me duermo. Solo que esté verdaderamente cansado, es cuando llego y me acuesto. Pero si todavía traigo mucha actividad en la mente, necesito una luz para poder dormirme. Y entonces te digo, en ese aspecto sí, yo no fue tanto, porque sí me daban mucho ese consejo, baja la luz, apaga todo, relájate, trata de que te esté tu ambiente agradable. Y sí Ujú. cumplía con todas esas cosas, a excepción de lo que te digo, ¿no? La luz siempre estaba ahí fuerte, ¿no? Para poder dormir. Claro, y que mira que tal vez tú tenías, o bueno, debías en ese entonces, ya no se presenta, pero en ese entonces como reducirle el volumen, o más que volumen, reducirle esa intensidad de la luz. ¿Por qué? Ujú. Porque sabemos que la luz, el foco encendido, no ayuda, no va a ayudar para el descanso pleno, para el completo descanso y para la calidad de sueño que estabas comentando. Pues el Sí. ambiente es adecuado, que todo lo que tenga esté organizado, de que me sienta de que puedo realizar ejercicios previos al dormir, pero la luz es esencial, ¿ya? Es Ujú. igual como que el clima, como que en un lugar muy frío no puedo dormir también.
o en un lugar muy caliente, también me da como mucha piquiña o malestar y por eso tampoco puedo descansar. Eso es uno de como de los tantos comentarios que uno escucha. Pero lo chévere ahí tal vez hubiera sido como cambiar como esa intensidad de la luz o cambiar los focos. Un foco blanco, de esos que tenemos LED, o un foco amarillo, e ir cambiando y reduciendo como la intensidad, que podría ayudar. Bueno, en ese entonces Sí, te debió ayudar. Bueno, a tenerlo como sí. que súper en cuenta. Y sabes que eso me recuerda que es que existen tantas personas que pueden estar sufriendo ahorita mismo precisamente de este tema, de la ansiedad pero enfocada en el sueño. Y es ahí cuando tienen que recordar primero el caso de Jorge y decir, ¿qué estoy haciendo con mi sueño? ¿Será que yo estoy descansando de la mejor manera? ¿Tengo buena luz o no tengo buena luz en el cuarto? ¿El cuarto lo utilizo solamente para descansar? ¿Será que antes de dormir utilizo algunas estrategias como escuchar melodías y que sean melodías con énfasis en la naturaleza o instrumental o melodías con énfasis a mi fe, a mis creencias? También puedo tomarlo en cuenta. Yo creo que hay muchos recursos que podemos tener en cuenta para el trabajo del mismo tema de la higiene del sueño. Ujú. Ahora, quisiera que me comentaras acerca de ya no solamente las sensaciones corporales. ¿Qué pasaba en tus pensamientos? Además del pensamiento de que miércoles voy a morir algún día, ¿cuál era otro de los pensamientos que tenías? Eh, pues ahorita que hablabas, ¿no? De los trastornos obsesivos, yo pasaba también por esos episodios. Había cosas que de repente como que había una fijación hacia ciertas ideas, ¿no? La principal era eso, ¿no? El hecho de decir, me voy a morir. Y la otra era estar buscando enfermedades en mi cuerpo. En todo momento decir, yo tengo eso, como Ser hipocondriaco, hipocondriaco, ¿no? Sí, así, exactamente. como ser hipocondriaco, estar buscando cualquier cosa. Me decía mi esposa, ya, me decía, deja de buscarte y de hacerte estudios. Pero yo tenía la certeza de que tenía algo, pues. Esas eran las ideas, ¿no? Más fuertes, más recurrentes en mí. El hecho de pensar que estoy enfermo, buscar enfermedades y el hecho de decir, por todas las sensaciones que estoy experimentando, algo no está bien y me voy a morir. Y me voy a morir y voy a dejar a mis hijos y voy a dejar a mi esposa y voy a dejar a mi familia y van a estar desamparados. Y era una bola de nieve, así una telaraña, ¿no? De ideas que se iban sumando y sumando y sumando de algo que no estaba sucediendo en ese momento, de algo que no estaba frente a una amenaza, pero mi mente no lo veía así, ¿no? Mi mente se sentía amenazada. Era desgastante, de verdad. Hubo días muy desgastantes por la tensión, porque desde que despertaba hasta la noche que medio dormía, mi cuerpo estaba en un estado de tensión. Me dolía el cuerpo, me dolían las articulaciones de la tensión, de todo el día estar haciendo esfuerzo. A veces que terminaba cansado de tanto estar jadeando porque sentía que no respiraba. Y sí, pues eran días pesados, de verdad. Y una fatiga emocional, sobre todo porque todo eso va a terminar influenciando en las emociones. Como que yo pienso que, no sé, colocarme un lazo en el pie y dejármelo durante todo el día no va a pasar nada. Claro, yo me quito y ya no solamente siento el dolor, sino que ya luego me voy a sentir mal por el dolor que tengo. ¿Por qué? Porque eso es Ujú. lo que pasa directamente con nuestras emociones. Repercuten tanto en todo lo que hacemos y en cómo vivimos. Y que ahí te diste cuenta de otro de los ejemplos, de otra de las situaciones como muy común en ese momento en tu vida y que, bueno, gracias a Dios ya se ha mejorado, ya las situaciones son mucho más placenteras. ¿Qué pasa, por ejemplo, además de ese pensamiento, qué pasa con las emociones? ¿Qué llegaba de pronto a quedarse ahí? ¿Qué decías tú? Me sentía de tal manera, preocupado, ansioso todo el tiempo. Pues como te comentaba ahorita, ¿no? Siento que en complemento, y me lo decía en algún momento la persona que me apoyaba, mi terapeuta, este, la depresión y la ansiedad van muy de la mano, me decía, Ujú. son muy amigas. Este, experimentaba mucha tristeza, sentía mucha tristeza de no saber por qué, de la nada, o sea,
De pronto, en una ocasión manejando, empecé a sentir una tristeza y ganas de llorar y me tuve que estacionar en el carro. Iba mi esposa y me dice, ¿qué tienes? No sé qué tengo ganas de llorar, pero ¿por qué? No sé, pero sentía mucha tristeza. Eh, Experimentaba también momentos de mucha desesperación. Eh, en lugares, había veces que íbamos, para tratar de distraerme, me iba al cine y estando sentado en el cine de pronto sentía una desesperación y una angustia eh, porque por el lugar en el que estaba y decía, me tengo que salir de aquí, tengo que salir, ganas de correr, ganas de alejarme, pero no sabes hacia dónde. Pues es un descontrol emocional, ¿no? Que empiezas a vivir y eso pues te hace reaccionar de muchas maneras, ¿no? Así es. Mira que ese descontrol emocional, cuando lo tenemos o cuando lo vivimos, se convierte en desesperanza. ¿Por qué? Porque ya no sé cómo solucionar eso. Ya no siento de que mis emociones están conectadas con mis acciones y eso a la vez con mis pensamientos. Que creo que todo el tiempo tengo que sufrir o tengo que estar triste o que toda la vida voy a vivir en esta emoción o en esta sensación de la ansiedad. Porque ese comentario de que la ansiedad y la depresión están muy unidas, pues la verdad que sí pasa y sí ocurre. No en todos los casos, no todo el mundo vive igual. La ansiedad, por ejemplo, que tuviste tú, o la manifestación de la ansiedad en tu cuerpo y en tus pensamientos son distintas a las de otra persona, que puede que escuche directamente cuando ya está al aire, pues este episodio, pues lo escuche y lo puede analizar en su vida. Y eso es lo bueno, como que empezar a descartar y decir, esto me pasa, esto no. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Que creo que es una de las grandes preguntas que el ser humano tiene. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que yo estoy haciendo algo bueno por mi vida? ¿Será que estoy tomando rutinas? ¿Estoy tomando actividades saludables? ¿También será que estoy tomando rutinas del pensamiento? Porque esa idea, por ejemplo, de creer de que te iba a pasar algo o que tenías una enfermedad y tenías que buscar y buscar y buscar, esa sensación tan displacentera que estabas teniendo en ese momento generaba tanta tensión, muchísima tensión. Y luego esa tensión se convirtió en desesperanza y en desesperación. ¿Por qué? Porque tú decías, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo van a estar mis hijos? ¿Cómo va a estar mi esposa? ¿Y ahora cómo vamos a vivir? Tal vez. ¿Qué me va a pasar a mí? Era como el pensamiento final. Y es ahí cuando uno puede generarse unas preguntas que yo digo que son claves, que es, ¿y yo estoy 100% seguro de que me va a pasar algo o no estoy seguro de eso? ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos y cuestionar nuestro pensamiento. Esa es una de las tantas preguntas que nos podemos hacer. Puede que en otro momento sea, no estoy 100% seguro y me responda a mí mismo, no estoy 100% seguro de que es así, o a mí misma, no estoy 100% seguro de que es así, pero ya puede que llegue otro pensamiento como, ¿y qué tal si pasa tal cosa? Bueno, yo no estoy segura de que vaya a ocurrir esa situación, pero además de eso, no tengo ninguna prueba para decir que vaya a ocurrir. ¿Ya? Y llegamos a otra pregunta. Y luego surge tal vez otra pregunta como, y entonces, ¿cómo me puedo visualizar en un futuro? ¿Sintiéndome igual o sintiéndome de otra manera? Porque esa es una de las preguntas finales para acabar estos pensamientos. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar es el pensamiento real. Y puede que en ese momento, cuando te sentías así, buscabas todos los pensamientos y todos eran de malestar y por eso te sentías ansioso y sobre todo en desesperanza, lo que llamabas como depresión. Y que es bueno identificarlo desde ahora y cada una de las personas que están aquí decir, bueno, me ocurre para que también puedan acudir a una ayuda, como tú lo has comentado. ¿Cuándo se te ocurrió la idea de tomar esa ayuda? ¿Cómo te sentiste al tomarla, al tomar esa ayuda directamente en terapia? Bueno, la idea viene cuando, como te decía ahorita, ¿no? En el momento en el que yo me doy cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Siempre, pues, te comentaba, ¿no? He sido desde muy chico una persona acercada a la iglesia, a los grupos de iglesia, y, y siempre, pues, buscaba mi solución en la oración, en meterme más, profundizar más en las cosas de Dios.
que ciertamente pues es muy bueno, pero ocupaba ayuda humana, profesional para ese caso, ¿no? Y yo cuando me di cuenta que, pues que no iba a poder solo, ¿no? Que no iba a salir de eso, es cuando dije, necesito buscar a alguien. No estaba 100% convencido porque, te comento, yo tenía una falsa idea de lo que era la psicología y la terapia. Yo pensaba que era totalmente opuesto a la fe y a todo lo que yo profesaba, pero eh, pues también Dios puso los medios, coincidió con una persona, una psicóloga que era creyente, sin saberlo, ¿no? Coincidió en ese momento Qué y bueno. ella me cuestionaba desde la fe, o sea, mm, sí, mi parte humana, pero también abordaba esos temas en mi persona, ¿no? Y eso me dio mucha luz y me ayudó mucho a poder avanzar. Yo siento, respondiendo a tu pregunta, ¿no? En el momento que yo decidí es cuando vi que ya no podía, que yo solo no podía, que me eran insuficientes mis fuerzas, lo que yo estaba haciendo no daba resultado, entonces dije, tengo que buscar a alguien que me ayude. Ujú, así es. Y que creo que la tarea aquí, o sea, la tarea aquí primero es identificar cuáles son las sensaciones corporales. Tengo esto, 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 todas las que consideres. Luego, cuando esa persona, como tú lo hiciste, la que está escuchando aquí, diga, yo creo realmente que tengo ansiedad porque tengo tales y tales síntomas o sintomatología. Ya luego de analizar eso, uno tiene que analizar son los pensamientos. Bueno, ¿será que este pensamiento que tengo es real? ¿Será que va a pasar? ¿O yo me lo estoy creando para sentirme cada vez mal? Para sentirme cada vez mal, aunque sea de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace nuestro inconsciente, que muchas personas lo llaman subconsciente. En realidad, el inconsciente nos muestra cosas que tenemos guardadas. Y puede que hasta esa misma ansiedad tenga que ver con la infancia, que hasta esa misma ansiedad tenga que ver con la situación con mis papás, la relación positiva o no positiva. También eso mismo tenga que ver con la relación conmigo mismo, que en este caso sería la autoestima. Con esos temas que están muy relacionados a la ansiedad, ¿cuál era el que remarcó mucho más en tu vida? ¿Cuál diste, como dijiste, bueno, yo no sabía esto, pero gracias a la terapia me ayudó y me di cuenta de esto? ¿Qué podría? Fíjate, sobre todo en algún momento, ¿no? En las terapias, me llevaban a pensar, me invitaban a pensar en desde cuándo hacia atrás, desde cuándo yo había empezado a sentir ese tipo de situaciones, ¿no? Pues coincidía con eventos, circunstancias de niño que había vivido, este, que yo le decía, bueno, en ese momento, este, comparto así abiertamente, ¿no? En un momento Ujú. me encerraron en un cuarto haciéndome una broma y me apagaron la luz y me atoraron la puerta y me quedé encerrado. Y me decía, ¿y qué sentías ahí? Pues desesperación, angustia. ¿Y cómo te sientes ahorita? Pues igual. Entonces, hacía como el match, ¿no? El clic ahí, decir, pues Sí, desde este momento pueden venir muchas de tus ansiedades y de tus cosas ahorita, ¿no? Que quizás nunca resolviste, nunca perdonaste, nunca las traes ahí todavía, ¿no? Y te digo, sí hubo muchas cosas que yo veía desde mi infancia, y también ya en la edad adulta, pues, o en la parte familiar, en la relación con los papás, en la formación que hemos recibido, que quizás una formación muy estricta que no nos permitía salirnos de un carril y a lo mejor en nuestro ser, en nuestro interior, está el deseo de hacer otras cosas, pero la misma autoridad que tenemos de nuestros padres, pues a veces sobrepasa, ¿no? Y nos pone esos canales que no debemos de brincar y nuestro ser, nuestro interior está queriendo saltar por ese lado, ¿no? Entonces, yo siento que fueron una suma de todas esas circunstancias lo que detonaba la ansiedad, porque inclusive muchas de esas cosas yo ni me acordaba cuando hablábamos en terapia y poco a poco empezaban a brotar y a salir.
y decía, en aquel momento yo experimenté esta situación y en aquel momento yo experimentaba algo similar. Entonces, efectivamente, como tú dices, hay muchas cosas que desde nuestra infancia venimos arrastrando, cosas que quizás no perdonamos, cosas que quizás nos hirieron y ahí están todavía, o miedos que tuvimos, o traumas que vivimos, y que ahí están, y son lo que todavía están detonando en nosotros la ansiedad. Exacto, y que tal vez una de las cosas que también tienen una gran relación con la ansiedad es como el perdón, porque sabemos que es un acto interno propio que no se esfuerza, que no se esfuerza, que no se le dice a la persona, debes perdonar y listo, y que tiene una gran relación con la ansiedad y con otra serie de patologías. Y lo bueno aquí es que cuando uno identifica cuál es la raíz de la situación o del problema, recuerdo mi pasado pero no lo traigo a mi vida presente. Digo, qué difícil fue, pero ahora vivo también de las consecuencias de ese hecho del pasado, pero también veo qué es lo que yo quiero en el presente. Bueno, por ejemplo, una persona que esté escuchando y diga, ¿verdad que yo no tengo rutinas de sueño? No sé ni siquiera cómo manejar mi sueño. Y desde hoy empiezo a trabajar sobre esas rutinas de sueño, sobre esa higiene. O que otra persona diga, a mí no me pasa eso, pero viene y me pasa la situación de que no puedo descansar, pero producto de algo que viví en mi infancia, como el caso de que tú muy libremente nos los comentas. ¿Por qué? Porque hay que analizar super hechos del pasado, pero para decir, eso me ocurrió hace tanto tiempo y la solución es ahorita vivir el presente en plenitud y con las estrategias que se necesiten. ¿Por qué? Porque así es como podemos vivir y así es como podemos experimentar todo esto. Y la verdad, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por comentar, gracias por compartir tu vida, tu historia con relación a este tema. Y igualmente espero que la hayas pasado muy bien en este ratico que tuvimos y que sobre todo te hayas podido como sacar o expresar algo que tenías como guardado, algo que también se pudo haber compartido hace un tiempo con otras personas y que ahorita van a escucharlo en diferentes lugares del mundo y eso también va a ser muy bueno. No, gracias a ti por la invitación y gracias por este espacio. Fruto de toda esa etapa que yo viví, pues nacieron también, bueno, nació la idea de hacer algo, ¿no? Hacer algo que pudiera ayudar a las demás personas. Cuando yo empecé a compartir al principio, pues era un temor compartir con los demás cómo me sentía, ¿no? Sentir la angustia, la desesperación que tenía. Pues era difícil compartirlo hasta con mi círculo cercano, Claro, pero, pero a medida que lo empecé a compartir y que empecé pues abrirme, me di cuenta que muchísima gente lo experimenta y no lo habla y no lo dice tampoco. Hay mucha gente que tiene años, al igual que yo, viviendo con esa situación y no se atreven a contarlo. Y cuando yo les decía, fíjate que me pasa esto y esto, a mí también. Y le decía a otro, fíjate que experimento esto y esto, a mí también. Entonces nació en mí el grabar una serie de audios, de videos, de podcasts. Inicialmente eran en esa línea, en contar simplemente el testimonio para que eso pudiera servir a otras personas, ¿no? Que qué pudieran bueno. experimentar las mismas situaciones y que se sintieran identificados, ¿no? Para poder solucionar el problema. Ujú. Y que cómo se encuentra ese podcast en las redes, tienes como dónde te podemos encontrar. Eh, en Facebook hay una página que se llama Al Café con Dios. Ujú. Y ahí es donde subo todas las semanas los pequeños videos, los podcasts. En los primeros al inicio es donde cuento mi testimonio de la ansiedad y ya los demás han sido más reflexiones, ¿no? Ok. Y en YouTube tengo un canal como Jorge Ochoa, BND. Gracias a Dios también soy músico y tengo algo de material de música, videos y reflexiones también. Ok, o sea, de todo un poco. Como lo dicen acá los colombianos, un de todito. ¿Por Así qué? es. Porque tenemos
Aquí un gran ejemplo tanto de vida, de lo que te ha ocurrido, de cómo lo has experimentado, de cómo has generado el cambio en tu propia vida, porque eso ha sido también un trabajo interno y tuyo. Y sobre todo, felicitaciones por este proyecto que tienes, por demostrar a los demás tu experiencia y por también demostrar a los demás como todo eso que tienes de tu vida y que te ha ayudado. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno y lo positivo. Que muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Espero que lo hayas disfrutado también, como yo lo disfruté aquí compartiendo contigo y muchas gracias. No, gracias a ti y también a todas las personas que habrán de ver este video. Esperemos que les sirva, que el pequeño testimonio que puedo compartirles les sea de ayuda y que sepan que sí hay una solución, una salida para esta situación. Esa era mi primera pregunta cuando llegué a terapia. ¿Me voy a curar? Le dije. ¿Algún día voy a salir de esto? Así Y es, bueno, que sepan que sí, sí se que puede, sí se sí, sí puede. vas a salir, sí vas a salir. Así es, bueno, muchísimas gracias. Igual a todos los oyentes de Sánate Interiormente por estar aquí y a compartir con sus familiares, amigos y demás.